Este domingo 18 de febrero hubo una marcha que no fue marcha, fue más bien una concentración y que buscaba defender la democracia en nuestro país. El presidente López Obrador respondió que quienes participaban y organizaban la marcha eran en realidad representantes de la oligarquía, los acusó incluso de ser racistas. Yo quiero aprovechar este tema para conversar con un filósofo como yo, Fernando Belaunzarán. Ha sido militante de la izquierda durante mucho tiempo, participó en el PRD, pero también en otras organizaciones políticas. Estuvo en la marcha que no era marcha del 18 de febrero. Primero explícanos, ¿por qué una marcha que no fue marcha? Bueno, de hecho hubo marchas en otras 119 ciudades. Iba a ser marcha también en la Ciudad de México del Monumento a la Revolución al Zócalo, pero por experiencia vemos que cuando hacemos marchas son muy grandes, se hacen cuellos de botella al momento de ingresar al Zócalo. Entonces es muy Más que difícil. cierran calles, ¿verdad? Así es, y entonces es muy difícil que esté llena la plancha cuando se hable porque van llegando los contingentes y entonces en ese ir y venir la gente se va yendo y nunca se ve el Zócalo lleno. Y pensamos, y creo que no nos equivocamos, de que el mensaje clave de Lorenzo Córdoba era muy importante y queríamos que estuviera la plancha llena, que nadie se quedara sin escucharlo. ¿Por qué escogieron a Lorenzo Córdoba? Porque él representa de alguna manera los avances democráticos del país, porque representa una institución donde ejerció la autonomía. Y cuando me tocó presentarlo decía que Alejandro Gómez Arias, que fue un luchador por la autonomía universitaria, decía que para que existiera la autonomía hay que ejercerla. Y Lorenzo Córdoba la ejerció frente a muchas presiones, no solo del gobierno, también del partido, porque el árbitro tiene presiones de tirios y troyanos. Y él defendió la institucionalidad, pero además él reivindica muy bien la historia de cómo se construyó las instituciones democráticas. Porque la transición a la democracia sí tiene 4 décadas y tenía 2 vertientes. Por un lado, acotar el poder al presidente y por otro, hacer elecciones creíbles, confiables, transparentes, por órganos no controlados ni por el gobierno y obviamente tampoco por los partidos. En esas 2 vías se avanzaron y creo que además el discurso de Lorenzo lo expresó muy bien, ese tránsito que la democracia que no es, que muy bien lo dijo, no es una concesión del poder. Se conquistó por muchas luchas por la democracia y ahora, paradójicamente, quien se benefició de esos avances democráticos, de esas conquistas democráticas, ahora las quiere echar abajo. De hecho, es el que aprovechó la escalera para subir al primer piso, ahora quiere quitar la escalera para que nadie más que su gente pueda subir al primer piso. ¿Qué te pareció esa metáfora? No, excelente, excelente. Me parece que lo expresa muy bien. Nos quiere regresar a la época de una hegemonía estructural de un solo grupo, a partir de un partido de Estado, en donde existe un hiperpresidencialismo omnímodo. Jorge Carpizo decía que el presidente de ese entonces tenía facultades metaconstitucionales, una forma muy elegante de decir que no les venían con el cuento de que la ley es la ley y hacían lo que les daba la gana. Ahora, escoger a Lorenzo Córdoba no significó también como una confrontación, porque el presidente constantemente atacó a Lorenzo Córdoba cuando era presidente del INE. Ahora dijo que la democracia que él había encabezado desde el INE no fue realmente una democracia. Dijo que él decidía de manera unilateral a qué candidatos se reconocían, qué candidatos no se reconocían. Eso es una mentira, es absurdo. Y bueno, hay que decirle que él le levantó la mano, Lorenzo Córdoba le levantó la mano a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque así lo decidió la mayoría de los ciudadanos. Pero se queja, por ejemplo, de que el INE, porque en realidad no fue él, descalificó a Félix Salgado Macedonio. Ese ha sido el pretexto siempre. ¿Tú qué opinas? Bueno, porque Félix Salgado Macedonio no cumplió con informar sobre los gastos de precampaña, que por cierto, de mucha laxitud. Claro, el tribunal ya le puso una multa a la candidata oficial porque todo lo vimos, el gasto oneroso de incluso la pre-campaña, porque se adelantó tanto la sucesión. Las corcholatas las sacó después de las elecciones de 2021 y ya veíamos que estaban en muchas barras, en muchos espectaculares. Pero dicen que ellos no compraban en los espectaculares, eran sus simpatizantes. Sí, que era forma espontánea. Bueno, pero ese dinero tuvo que salir de algún lado, ¿no? Y perdón, hoy está a discusión el financiamiento de precampañas y campañas,
¿no? Y que eso esté controlado. Entonces, sí, la legislación dice que si tú no das un informe de precampaña y gastaste, eso es causal de anulación del registro. Eso dice la ley, ¿no? Y claro, al presidente lo que le interesa es que se aplique la ley cuando le conviene y cuando no, no. Y eso es lo que lo tiene molesto, que el árbitro se haya atrevido a aplicar la legislación electoral en contra de su voluntad. Eso es lo que lo tiene muy molesto con él, pero por eso fue el reconocimiento. Pero yo estuve en la herradura en algún momento. Y te puedo asegurar pues el Consejo General, para quienes no se sí, en saben el qué es Consejo la General herradura. del INE, y pues, a mí me tocó también cuestionar al órgano electoral. El árbitro está en medio de las pugnas. Usualmente Insisto, las votaciones no son unánimes, ¿no? no son unánimes y los debates son importantes, pero lo que sí es que Lorenzo Córdoba representa muy bien esa institucionalidad democrática y ejerció la autonomía. Precisamente lo que hoy está amenazado, porque lo que no fue en las manifestaciones del 18 de febrero no fueron actos proselitistas. Y la verdad es que los ciudadanos lo demostraron. No fue a favor ni en contra de ninguna candidatura, no fue a favor o en contra de ningún partido. Fue para pedir que se aplique la Constitución. Te doy un dato. El Tribunal Electoral ha sancionado 34 veces al presidente López Obrador. Incluso ya lo puso en una especie de lista negra. ¿Y qué pasa? Nada, porque sigue haciéndolo, ¿no? Finalmente no hay dientes, es quitar viejas publicaciones que ya causaron efecto, pero sigue violando la ley. ¿Y qué significa violar la ley? Significa que está rompiendo la equidad de la contienda, ¿no? Y te voy a decir, esta legislación además es en gran medida producto de la lucha de López Obrador, cuando le dijo a Vicente Fox, cállate chachalaca, que además en el recurso del tribunal, cuando se discutió, eran en 2 ocasiones. Vicente Fox se refirió a la elección en 2 ocasiones, según la denuncia. En una dijo que no había que cambiar de caballo a mitad del río, y en otra dijo que no había que llegar a los tiempos del populismo. Sí, así es. Y eso es juego de niños con lo que estamos viendo. Aquí incluso el presidente llega y dice, yo le voy a entregar la banda presidencial a quien piense como yo. Momento, eso no lo decide el presidente, lo deciden los ciudadanos. Y eso es el gran valor de las movilizaciones de los ciudadanos. Hubo una irrupción ciudadana que dice, la decisión la tomamos nosotros. Y eso me parece que cambia totalmente el escenario y acaba con el discurso de que la elección ya está decidida, como pasaba en el viejo régimen, en donde las elecciones eran un trámite. Eso es lo que la propaganda había querido decir. Ya está decidida la elección y eso pues, genera evidentemente desánimo ciudadano. Yo creo que el mejor remedio, el mejor antídoto es que se llenaran las plazas, que los ciudadanos tomaran la calle, que se reconocieran y dijeran, momento, esa decisión la tenemos que tomar nosotros, nos corresponde a nosotros y la vamos a tomar nosotros y queremos tomarla en una elección en donde se cumplan todas las condiciones del voto libre, ¿no? Que sean equitativas, que sean ciertas, que sean transparentes, ¿no? Que sean legales las elecciones, porque todos cumplen la ley y el primero que debiera cumplirla, porque así juró cumplir la Constitución y las leyes, pues debería ser el mandatario. Muchos estudiosos de la vida política mexicana han dicho que desde 1997, a partir de 1997, empezó ya la transición democrática de México. Es cuando empieza la alternancia, cuando pierde el PRI la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Pero el presidente ha dicho en estos días que esa no era una democracia, que el PRI y el PAN son lo mismo y que lo que había era la democracia de la oligarquía. Él firmó los acuerdos del 96, sí, que es el más importante presidente del PRD. Él firmó, él lo suscribió. Cierto que la negociación la llevó en gran medida Porfirio Muñoz Ledo, pero él lo suscribió, él estuvo, es más, hay elementos donde decía, el gran avance de estas reformas es la creación del Instituto Federal Electoral en ese momento. Autónomo. Y dijo, autónomo. Y también dijo en ese momento, dijo, hay que tener cuidado porque la compra de voto cambió de forma y ahora se da a partir de los programas sociales personalizados. Es viral ese video y sí. Nadie ha entregado esos programas sociales personalizados como él. Y no los entrega a él, pero... ¿Para ti sí hubo democracia del 97 al 2018? Sí, claro, como todo es perfectible y como todo hemos ido avanzando y generando condiciones de equidad, pero claro que sí, y algo muy importante, se hacían de 2 maneras. Uno, eran demandas que surgían de la oposición y que se acordaban pluralmente.
Ahora lo que quiere el presidente es cambiar las reglas desde el poder, ¿no? Y sin acordarlo con nadie, como una imposición total. Es más, es lo que dice, no, saquemos la mayoría calificada para que no dependamos de nadie. Mira, hoy el Tribunal Electoral está incompleto. Faltan 2 magistrados y no los nombra porque no quiere llegar a un acuerdo, porque si existiera la fórmula con la que tuvo de la ministra, ya mandaría sus ternas para nombrarlos él, porque solo acepta obedientes. Es el problema. Cuando decimos que estamos hacia el autoritarismo, no lo estamos inventando. Lo puso en sus reformas, en blanco y negro. Ahí está cómo quiere apoderarse de la Corte, cómo quiere apoderarse del órgano electoral, cómo quiere acabar con los órganos autónomos, cómo quiere acabar con la pluralidad en el Congreso. Lo que él dice es que lo que quiere es que sea el voto del pueblo, el que defina a los ministros de la Corte, los magistrados, los jueces y los consejeros electorales. Y eso es politizarlos, eso es entregarle esos espacios a los partidos políticos. Entonces el partido político que tenga la mayoría tendría eso. Además, en elecciones de Estado, porque hoy estamos viendo, como no lo veía yo desde hace mucho, la operación de elecciones de Estado. No solo porque el presidente está metido de cabeza, los programas sociales. Y también, no es que yo esté inventando, el Partido Verde saca sus spots diciendo los programas del presidente López Obrador, y así llegan además los... De hecho, la Constitución dice que no se pueden adjudicar personalmente los programas sociales. Claro, ¿no? Por supuesto, y eso lo están violando de manera flagrante. Empezaron diciendo, si gana la oposición les van a quitar los programas sociales. Ahora ya no, ahora dicen, si tú no votas por el partido oficial, te quito el programa social, ¿no? Eso, y piden la foto de prueba. Hay un mecanismo más, y ya lo hicieron, y son cosas que ya el tribunal sancionó. Usan a los servidores de la nación como representantes de casilla, ¿no? De ese tamaño es la manipulación electoral de los programas que se quieren hacer. Los medios públicos, el sistema de radiodifusión está totalmente cargado ahí. Se había pensado que iba a ser algo así como la BBC, una televisión de Estado. Hasta en los tiempos del viejo PRI, me acuerdo el Canal 11, pues era razonablemente equilibrado, no pretendía ser un soldado del presidente. Sí, no. Aquí la propaganda es total. Mira, el totalitarismo y el populismo se parecen en la magnificación de la propaganda. Ponen la propaganda en el centro, ¿no? Ahí está. Que no les importa la realidad, sino la percepción, ¿no? Por supuesto, el culto a la personalidad y otras cosas, pero el peso de la propaganda es absoluto, el que le dan. Y este es el centro. Lo que tenemos es un gobierno de propaganda que está, pero lo que no contaban es que hay algo que no está ahí, era los ciudadanos. No contaban con eso. Y hay un sector de la población que está inconforme. ¿Crees que porque haya una marcha o ya haya una concentración importante, eso va a cambiar un resultado electoral? Cambia el humor social. Y la gente se reconoce. La gente, claro, va a seguir habiendo pues, este bombardeo de encuestas por encargo, ¿no? Que van desde los 60 puntos de diferencia hasta los 8 puntos de diferencia. Hay una cantidad de cifras, una guerra de cifras que nadie sabe, pero la gente, en lugar de creer eso, la gente va a creer más en lo que le dicen sus entornos. El entorno de mi trabajo, el entorno de mi familia, el entorno de mis vecinos, el entorno, eso, y yo creo que el haberse visto y reconocido ahí los empodera. Y algo que es insólito, insisto, no fue solo la gran movilización en el corazón del país, en el Zócalo, fue en 120 ciudades, una movilización nacional de gente que está preocupada porque no queremos depender de una sola voluntad, ¿no? Pues Fernando Belaunzarán, activista político, activista de la izquierda, yo quiero agradecerte el haber estado, filósofo también. Sí, claro. Y como militante de la izquierda, yo reconozco a la democracia liberal como un gran avance civilizatorio para poder avanzar entre muy distintos puntos de vista, porque en la democracia no solo es una cuestión de mayorías, las minorías también tienen que colaborar, y eso ha sido la historia de lo que queremos. Una democracia es tan avanzada como el trato que le da a sus minorías. Fernando Belaunzarán, muchas gracias, y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.